Muchísimas gracias, estimado y honorable diputado Farid. Un privilegio de poder compartir con usted y con todo este equipo que el día de hoy se hace presente para que podamos compartir juntos un panorama por toda la Biblia, aprendiendo lo que la palabra del Señor enseña sobre gobierno civil. Mi nombre es María Irene Esculachi. Soy abogada, también soy teóloga, tengo una maestría en liderazgo organizacional y me entrené en Washington con varios diputados y senadores en Estados Unidos cristianos en gobierno bíblico y cosmovisión bíblica en el Leadership Institute, en Providence Foundation y con la Red de Transformación Global, que es la organización que soy directora para América Latina, y estamos acompañando muchos procesos de políticos cristianos en América Latina, entre ellos Chile, Guatemala, Costa Rica, por supuesto Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, y hemos estado apoyando también más a distancia en países como Uruguay y otros de Centroamérica. La verdad que es muy emocionante ver lo que el Señor está haciendo en el despertar de la iglesia para involucrarse en los temas políticos. No hay duda de que hay un cambio en la iglesia, en la mentalidad, en el entendimiento que ha tenido la iglesia referente al tema político. Y este entendimiento, que podríamos decir es un avivamiento, un despertar del Espíritu Santo, debe estar acompañado de una cosmovisión, un entendimiento bíblico de este tema. Por ejemplo, muchos de nosotros entendemos que la Biblia contiene todo lo que es los principios y los sistemas de cómo podemos tener familias basado en un modelo y los principios bíblicos. Muchos sabemos que la Biblia enseña cómo podemos tener buenas iglesias y cómo edificar iglesias sanas, pero el área de cómo edificar sistema de gobierno bíblico es un área que todavía hay mucho que explorar, porque los seminarios teológicos, las universidades teológicas no han enfocado, porque la Biblia, si bien es muy amplia, en sus ramas de estudio, conferencias y cursos, e incluso los pensum universitarios para pastores no han explorado y explotado la importancia de que los pastores empiecen a tener un entendimiento de lo que la Biblia habla de nación, de sociedad y de cómo edificar naciones fuertes, prósperas. Y la verdad es que la Biblia habla más de naciones que de ninguna otra cosa. Habla más de naciones que de la iglesia, que de la salvación, que del amor. Y esto nos debe despertar a nosotros para poder justamente tratar de entender qué es lo que el Señor nos está queriendo decir cuando habla tanto y nos habla tanto de naciones en su palabra. Entonces vamos a arrancar el día de hoy con la enseñanza que tenemos. Son 3 días que estaremos en esta serie temática de seminario. Vamos a estar 1:30 y luego estaremos al final de cada uno de los temas respondiendo alguna de sus preguntas. Pero lo que vamos a abordar de manera general en estas 3 sesiones es hablar de un poco de economía basada en cosmovisión bíblica. Hablaremos del sistema de gobierno civil y luego nos enfocaremos en un poquito lo que sería la parte de la transformación histórica que los cristianos han hecho y cómo ellos han logrado transformar las naciones en los últimos 2000 años. La influencia del cristianismo en la transformación política de nuestras naciones, que muchas veces desconocemos, que es gracias a la Biblia que hoy día tenemos libertad en nuestros países y que gozamos de muchos privilegios que en realidad son derechos que vienen de la Biblia y que gracias a la Biblia lo hemos recuperado y lo hemos obtenido y gozamos de ello en este tiempo moderno, que por muchos años
los que habitaron esta tierra no gozaban de ello, porque fue el conocimiento de la verdad bíblica en la esfera de la sociedad lo que ha producido libertad a las naciones. Entonces, vamos a arrancar, como les comenté. Este es mi correo para que los que puedan anotar. También está en la página web de la organización, que es transformacionglobal.com, que es la organización con la que trabajamos. Vamos a arrancar con la Gran Comisión. Muchos de nosotros conocemos muy bien estos pasajes, y justamente en estos pasajes de la Gran Comisión lo encontramos en Marcos 16 y lo encontramos en Mateo 18. Quiere decir que en ambos encontramos la Gran Comisión, y para poder entender la Gran Comisión de manera completa es necesario unir los evangelios paralelos, porque algunas cosas que Marco escribió, Mateo quizás no omitió, y algunas cosas que Mateo recordó de todas las cosas que Jesús dijo ahí en el monte antes de ascender al cielo, habrá recordado habrá recordado Mateo y no habrá recordado Marco, perdón. Entonces, acá en la Gran Comisión, Jesús ya había muerto, había resucitado y le estaba dando a sus discípulos las últimas instrucciones. Y Jesús dejó esta importante palabra para el final, y probablemente es una de las cosas más importantes que Jesús dijo, porque las dijo antes de ascender al cielo, ¿no es cierto?, y volver al Padre. Y dijo, Marcos recordó, vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos, dijo Mateo, hagan discípulos de todas las naciones, dijo Mateo, enséñenles a guardar todas las cosas que yo he enseñado, recordó Mateo también, pero aquí tengo subrayado la palabra naciones, porque los discípulos pensaban hasta ese momento de que Jesús venía para hacer discípulos de todas las naciones. Perdón, solamente de Israel, que la nación de Dios era la nación de Israel. Pero cuando Jesús les dice, no, ustedes no van a solamente limitarse al país de Israel, van a discipular todas las naciones, el espectro les cambia por completo. Y esto cambia porque, entendiendo, y vamos a mirar el Antiguo Testamento más adelante, lo que quiero que quede bastante claro es que en el Antiguo Testamento podemos ver de manera muy clara de que el Señor escoge a Abraham para construir su propio país. De entre todos los países de la tierra, Dios dice, yo escogeré mi propio país, que será el país de Israel, y le daré leyes, dice Deuteronomio, y le haré justicia, y todas las naciones serán bendecidas por causa de Israel, pero también dice, y todas las naciones andarán a la luz de Israel, y también dice, y las naciones se preguntarán, ¿qué nación hay como Israel tan grande, tan próspera, que tiene a Dios tan cerca de ella, como tenemos nosotros a Jehová de los ejércitos? Deuteronomio capítulo 4. Entonces, toda el Antiguo Testamento se centra en un Dios todopoderoso, escogiendo un país modelo para que los demás países digan, ¿por qué Israel es mejor que nuestro país? Porque el Dios de Israel no es el Dios de nuestro país. Entonces, en realidad eso que llamamos la batalla de los dioses, que era el Antiguo Testamento, era en realidad la manera de Dios mostrarse al mundo, diciendo, yo soy el Dios todopoderoso y soy el mejor Dios porque tengo la mejor nación. Eso es algo llamado un theme, una temática que se repite una y otra vez. Y cuando Israel caía del sistema bíblico de gobierno y se alejaba de Dios, justamente Dios se alejaba de ellos. Pero cuando ellos se acercaban a Dios, sabemos que la nación prosperaba, la nación vencía a sus enemigos, porque
Dios respaldaba a la nación cuando la nación de Israel andaba bajo la luz de la palabra y la ley, que en este caso era la palabra. Entonces, volviendo aquí al Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, ahora vayan y discipulen todas las naciones, y voy a hacer un paréntesis acá, yo la he puesto acá en el texto, tal cual como aparece en nuestra Reina Valera, hagan discípulos de todas las naciones. Sin embargo, en el griego original, y si ustedes van a los comentaristas, a cualquiera, no importa de qué línea sea, o si tienen la oportunidad de haber estudiado, creo que hay muchos pastores, hermanos acá, de haber estudiado el original del griego, se darían cuenta de que el original no tiene la palabra hagan, ni tampoco dice discípulos, sino dice directamente discipulen. Un verbo y dice discipulen en el original, tal cual como está escrito, discipulen las naciones. Dice de esa manera, discipulen las naciones. Discipulen las naciones, y dice, ¿cómo van a discipular las naciones? Jesús nos dice, enseñando todas las cosas. En otras palabras, la única manera de discipular naciones es enseñando todas las cosas. Y Jesús, entendiendo lo que significaba para ese contexto, cómo entendieron los discípulos en ese momento lo que Jesús le estaba diciendo, ellos tenían la mentalidad de recuperar la nación de Israel para el Señor. Ahora Jesús les dice, no, ahora ustedes van a hacer lo que yo hice con Israel, ¿se acuerdan? Sí, ahora lo haré en todas las naciones. Por la sangre de Cristo se rompen las barreras, pero se rompen las barreras no solamente de tener una sola nación, sino de ahora que todas las naciones de la tierra serían asembladas. Importante, vamos a ver más adelante, entender que la palabra naciones no se refiere a grupos étnicos de personas, se refieren a un determinado grupo de personas en un territorio bajo gobierno civil. Es una nación, se refiere a las naciones, no se refiere a grupos étnicos de personas. Entonces, las naciones están compuestas pues a veces por uno o por muchos grupos étnicos. Por supuesto que estamos llamados a alcanzar a todos y evangelizar a todos, no hay duda, pero es importante entender que lo que estamos discipulando son las naciones. Quiere decir, nuestro llamado es enseñarle a la gente cómo edificar naciones, cómo Dios edificó a Israel. Nosotros tenemos que continuar en el Nuevo Testamento, hacer ese trabajo en todas las naciones, edificar naciones que glorifiquen a Dios y que muestren que el señorío de Dios está sobre nuestra nación, así como también está sobre nuestra vida. Y el principio de cómo opera Dios con el individuo es el mismo principio de cómo Él opera sobre la nación, y eso lo vamos a ver principalmente más adelante cuando estudiemos el Antiguo Testamento. Pero es importante entender que el Señor Jesús revolucionó a los discípulos con esta misión de decirle que el trabajo es discipular todas las naciones. ¿Y cómo vamos a discipular todas las naciones? Enseñando todas las cosas. Y en esto es muy importante porque todo lo que la Biblia todo lo que nosotros no enseñemos, el mundo lo va a enseñar. No podemos discipular naciones si no enseñamos todas las cosas. Y todas las cosas significa enseñar una cosmovisión bíblica completa de absolutamente todas las esferas de la sociedad, y enseñar. Si nosotros no hablamos de política, no enseñamos de política, no estamos enseñando todas las cosas. Si nosotros no hablamos de economía en la iglesia, no estamos enseñando todas las cosas. Si no hablamos en la iglesia sobre temas de negocio y cómo edificar negocios basados en cosmovisión bíblica, no estamos enseñando todas las cosas. Y todo lo que la iglesia no enseña, el mundo lo va a enseñar. Y lo que hemos hecho como cristianos en este tiempo moderno, lamentablemente ha sido ceder territorio al enemigo, porque no hemos enseñado todas las cosas. No hemos cumplido la gran comisión enteramente como el Señor nos las dio. Y prácticamente la gran comisión se divide en dos.
y como podemos ver aquí en esta diapositiva, ¿no es cierto? Podemos ver que, a ver, quiero ver si puedo, allá. Pueden ver lo que estoy escribiendo, las linecitas verdes, ¿me confirman? Sí, señora. Ah, ya, ok. Entonces no quería saber si solo las veía yo. Perfecto, gracias. Entonces, podemos ver aquí que este lado izquierdo, ¿no es cierto?, es la mitad de la misión, que es lo que la iglesia viene haciendo muy bien. Predicar el evangelio lo venimos haciendo muy bien. De hecho, prácticamente estamos avanzando para llegar a haber predicado el evangelio a toda criatura. Estamos bautizando, oración, evangelismo, avivamiento, edificar la iglesia. Todo eso es parte de la Gran Comisión. Pero la otra parte de la Gran Comisión, que es discipular las naciones, enseñar todas las cosas, la educación, el servicio y la reforma y la transformación de la cultura, es lo que todavía la iglesia le falta desarrollar. Le falta desarrollar porque le falta despertar a que esto es algo central a la comisión, a la Gran Comisión, y no algo adicional. Para muchos pastores, muchos cristianos, a veces hablar de cosmovisión bíblica o de cristianos en la política pueden decir, no es mi llamado, no es mi área, para algunos será, pero la verdad es que cuando entendemos que esto es parte de la Gran Comisión, entonces recién ahí la iglesia va a tomarle toda la fuerza necesaria para poder implementar lo que es la enseñanza de todas las cosas y la importancia de la transformación de la cultura. Entonces, acá en lo que vemos es como, por ejemplo, no sé cuántos les gusta el fútbol, vi que Colombia le fue muy bien, le ganó a Ecuador recién en la Copa América, y me imagino que muchos de ustedes les gusta el fútbol, a mí también, yo lo sigo, y voy a dar una analogía del fútbol como un poco para entender la Gran Comisión, porque yo creo que Jesús nos estaba dando una misión clara para poder ganar. No sé cuánto les gusta perder, pero yo creo que a todos nos gusta ganar cuando competimos, y creo que al Señor también le gusta ganar, y por supuesto no quiere perder, y no quiere perder su creación, y por supuesto que no quiere perder contra el enemigo. Nuestro Dios es un Dios de victoria, es el Dios de Jehová de los ejércitos, y cuando nos da una misión, nos da para que conquistemos, para que ganemos. Por eso vamos a usar la analogía aquí del fútbol. Es como si ustedes pudieran en su equipo local traer a los mejores jugadores del mundo. ¿Quiénes ustedes pensarían de traer? No sé cuál es su equipo local de Colombia, pero imagínense que su equipo contrata a Messi, a Cristiano Ronaldo, absolutamente todos. Y ustedes ya se imaginan quiénes van a poner de arquero, de defensa, su medio campo, y arman el equipo de las estrellas. Si usted los trae de Europa y los pone a jugar en su equipo y los trae para que se entrenen, ¿es eso victoria? Reclutar al equipo, ¿es eso victoria? La respuesta es todavía no es la victoria. ¿Por qué? Porque ¿para qué uno recluta jugadores? ¿Para qué uno los entrena? ¿Para qué uno hace estrategias? Es para traer la copa, es para que ganen el campeonato. ¿No es cierto? Entonces, una vez ellos realmente entren a jugar y se inscriban al campeonato y traigan la copa a la casa, eso es la victoria. La iglesia hace muy bien el predicar el evangelio, el reclutar, el traer a la gente a la iglesia, el entrenar a la gente en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a ganar la copa, que es la nación? ¿Cuándo vamos a discipular la nación? ¿Cuándo realmente nos vamos a inscribir? Hay iglesias que no se inscriben al campeonato, que están esperando nomás que venga Cristo y los recoja. Y no están realmente cumpliendo con toda la Gran Comisión. Discipular la nación, traer la copa a la casa, es recuperar nuestra nación y recuperar la creación para Cristo. Y justamente eso vendría a ser el propósito de la Gran Comisión.
Entonces, aquí lo vemos más claramente. Una de las cosas que hemos estudiado es cuándo fue que la iglesia realmente tomó seriamente esta parte derecha de discipular las naciones. ¿Cuándo realmente empezaron en qué época la iglesia hizo un trabajo intencional de discipular las naciones y lo hizo con efectividad? Entonces empezamos a estudiar los grandes avivamientos de la historia de los últimos 2000 años, ¿no? Avivamiento, y en algunos casos de estudio vimos de que hubo gran crecimiento de la iglesia, hubo gran avivamiento, milagros, pero no hubo transformación, no hubo cambio del país. En otros casos vimos, por supuesto, el avivamiento, la oración, vimos el evangelismo, el crecimiento de la iglesia, milagros, etcétera, pero acompañado de eso, hubo un cambio total en el país, en la nación, hubo una reforma de la nación. Entonces empezamos a preguntarnos por qué hubo este avivamiento sin transformación y por qué tenemos este otro ejemplo de avivamiento con transformación. Y descubrimos un tema muy importante. Descubrimos que efectivamente ninguna nación ha sido significativamente transformada solo por oración, evangelismo y el crecimiento de la iglesia. Quiere decir que en muchos casos hubo oración, evangelismo y crecimiento de la iglesia, pero no hubo la nación transformada. Entonces la observación primera fue que efectivamente muchos creemos que si oramos, evangelizamos y hacemos crecer la iglesia, vamos a tener una transformación política o una transformación social, simplemente haciendo estas tres cosas. Y la respuesta es, nunca en la historia una nación ha sido cambiada solamente por hacer estas tres cosas. Ahora, ¿podemos transformar una nación sin oración, sin evangelismo y sin crecimiento de la iglesia? No, no se puede. Se necesita esas tres cosas. Pero lo que estamos hablando aquí es que solamente haciendo esas tres cosas y dejando de hacer lo otro, no vamos a tener cambios significativos. Las naciones fueron transformadas cuando la iglesia hizo estas tres cosas y una cosa más. En todos los casos de estudio, las naciones fueron transformadas cuando, además de oración y evangelismo, la iglesia tenía una estrategia específica para formar líderes en cada institución clave de la nación. Cuando el discipulado se expandió a todas las esferas, como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy acá. Cuando la iglesia tenía estrategias desde la iglesia para no solo formar más pastores, más levitas, más evangelistas, sino para formar más líderes en el tema político, económico, empresarial, en el tema de arquitectura, cultura, arte, cuanto la iglesia tenía la estrategia de entrenar líderes con cosmovisión bíblica y que vayan a transformar las naciones, no solamente a evangelizar vidas en esas esferas, porque hay que diferenciar la estrategia. Muchos nos mandan a la esfera política para evangelizar. Dice, un político no puede, llega a evangelizar a otros políticos porque el pastor no puede llegar ahí. Es parte de la misión. Pero nosotros como cristianos debemos entender que estamos llamados a transformar vidas, pero también a transformar sistemas caídos. El enemigo empobrece a la gente porque crea sistemas de pobreza en nuestra nación. Sistemas de corrupción, sistemas de contrabando, sistemas de impositivos, sistemas en los campos bancarios, o sea, sistemas que contienen principios antibíblicos que producen esclavitud. Entonces, la estrategia está en que nosotros como cristianos debemos conocer lo que es bueno, los principios de Dios, para transformar la banca
para transformar la empresarialidad, para transformar la cultura, para transformar el arte y decir eso no es arte, esto es arte, ¿no es cierto? Para transformar el sistema político y transformar todos los sistemas. Fíjense que en el tema de familia lo tenemos claro y en el tema de iglesia. Sabemos que hay sistemas, muchos de nosotros hablamos del sistema de cómo debemos edificar la iglesia. Ese tema es un tema de sistema, no es un tema de alma. Cómo edificar la iglesia. Estudiamos maneras bíblicas, sistemas bíblicos para hacer crecer la iglesia. Algunos optan por el G12, otros optan celular, otros optan ministerial, en fin. Tenemos maneras de armar sistemas bíblicos para edificar la iglesia. Lo mismo con la familia. Sabemos que la familia tiene un sistema, que es un varón, que es una mujer, que entre los dos procrean, tienen hijos y que la familia tiene que tener un sistema de gobierno familiar que debe trabajar para poder producir familias sanas. Pueden haber, el papá puede ser cristiano, la mamá puede ser cristiana, el hijo puede ser cristiano, pero si su sistema en el cual operan como familia es como el mundo, su mentalidad, sabemos que esa familia no le va a ir bien. Entonces nosotros le enseñamos a la familia cómo debe operar el sistema familiar basado en la Biblia. Lo mismo ocurre en nuestras naciones. Podemos enviar muchos cristianos a la esfera política, pero si no saben cómo cambiar ese sistema corrupto a un sistema bíblico, no van a ser efectivos. Y lo mismo en la banca, y lo mismo en la empresarialidad, y por eso necesitamos tener una estrategia intencional y específica para formar líderes con este entendimiento que puedan ir a transformar. Y para transformar tenés que tener conocimiento de lo que es un sistema antibíblico y cambiarlo, o un sistema pagano, como la Biblia lo menciona esto como pagano, y luego cambiarlo a un sistema bíblico. Y obviamente ya vamos a entrar en detalle de lo que es el sistema bíblico en el tema de gobierno civil. Para discipular una nación hay muchas áreas, como venimos mencionando. Necesitamos enviar líderes al área de familia, al área de artes y medios de comunicación, al área de gobierno, al área de medicina, al área de negocios y al área de educación. No son los únicos, podemos agregar deporte, podemos agregar, bueno, en fin, varios otros componentes, pero estos 7, se podría decir, son los más importantes. La iglesia está en el centro porque la iglesia es el lugar donde debe ser el centro de formación para enviar líderes a todas estas esferas, ¿no? En la gran comisión que venimos tocando, Jesús dijo, vayan, discipulen las naciones, pero agregó algo interesante que habla Mateo, que habla de señales que seguirían. Y creo que si no sacamos de contexto de lo que Jesús está hablando en la Gran Comisión, con todo lo que venimos prestando atención, venimos viendo el tema de señales, venimos viendo el tema de naciones, ¿no es cierto? Y cómo el Señor tenía la nación judía y ahora nos manda a nosotros a discipular todas las naciones. Entonces, en este contexto, cuando Jesús dice, vayan y estas señales seguirán a los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir, estas señales seguirán a las personas que vayan y cumplan con esta gran comisión. Y son 5 señales que habla Jesús. La primera señal es, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán algo mortífero, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo firmemente creo que cada una de estas señales son señales que muchas veces las interpretamos para el individuo, por supuesto. Si por ahí tú estás un día de campo y te muerde una serpiente, ¿puede el Señor protegerte? Por supuesto que puede protegerte de una mordedura de serpiente.
Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Jesús, hablando del discipular a las naciones, hablará de señales de tomar serpientes? Hablará de señales de beber cosas mortíferas. Hablará de señales de hablar nuevas lenguas. Es porque efectivamente cada una de estas señales era para los discípulos claramente identificadas con una historia del Antiguo Testamento. Entonces, cada una de estas señales significaba una señal de cuando una persona en el Antiguo Testamento había sido usada por Dios para transformar naciones. Por ejemplo, hablar nuevas lenguas. En ese momento no había Torre de Babel, no existía la Torre de Babel, perdón, en ese momento no habían hablado nuevas lenguas en el tema de hablar nuevas lenguas con manifestación de lenguas angelicales. Hasta ese momento no había habido eso, Pentecostés no había sucedido. ¿Y qué creen que era lo que los discípulos entendieron cuando Jesús les dijo, discipulen naciones y van a hablar nuevas lenguas? Naciones y lenguas, efectivamente, como les comenté, se refería a la historia de la Torre de Babel. Vayan a discipular las naciones y unas señales que hablarán nuevas lenguas. Vamos a mirar enseguida la historia de la Torre de Babel. Tomarán serpientes. También, para mí, creo que tiene relación con el tema político. Tomar serpientes. Dios los mandó a tomar serpientes a los discípulos, a beber cosas mortíferas. Cada una de estas señales creo que es una señal para la nación, para las naciones que creen, no solo para los individuos que creen. Por eso tenemos aquí una serie, son 5 libros, cada uno habla de una esfera de la sociedad con cosmovisión bíblica. Por ejemplo, echarán fuera los demonios de las naciones, prácticas bíblicas y efectivas contra el pecado y la opresión. Tenemos también, hablarán nuevas lenguas a las naciones, que habla sobre prácticas bíblicas y efectivas para transformar la ignorancia y el error, educación, ¿no? Tomarán la serpiente de las naciones, cómo transformar la política, la tiranía y la injusticia. Beberán el veneno de las naciones, que tiene que ver con prácticas efectivas contra la corrupción y la pobreza, y habla sobre principios bíblicos para empresarios. Y el 5.º libro, que no lo tengo acá a mano, que es impondrán manos sobre los enfermos, cómo transformar el área médica, para el área, la transformación médica y de salud, como también la parte de reconciliación racial y étnica en las naciones. Y justamente son señales conectadas con historias en el Antiguo Testamento. En este seminario solo nos vamos a enfocar en la 3, que tiene que ver con la transformación política, con la transformación de tomar serpientes de las naciones. Entendiendo un poco el contexto hasta acá que venimos compartiendo, vamos a avanzar ahora fundamentalmente a entrar al tema de el modelo, los principios de gobierno civil basado en la Biblia. Justamente vamos a ir al libro de Génesis, donde vamos a ver el nacimiento de los sistemas y del sistema de gobierno bíblico, ¿no? En el principio, cuando Dios le dio el mandato a Adán y Eva, le dijo, multiplíquense, fructifiquen, lo que llamamos el mandato cultural, Génesis 1:28, etc. Dios le dio a Adán y Eva gobierno sobre toda la creación. Le dijo, gobierna sobre toda la creación. Otras traducciones dicen sojuzga, pero en fin, es un llamado a dominar y a ejercer autoridad sobre la creación. Pero en ningún momento Dios le dice a Adán y a Eva de que pueden gobernar otro ser humano. No le dicen, tú, Adán, gobiernas sobre tu mujer, o tú, Adán, gobiernas sobre otro ser humano. Por lo menos estamos hablando antes de la caída. Antes de la caída, Dios no le dio a ningún ser humano la responsabilidad de gobernar a otros, porque todos eran perfectos, se autogobernaban.
Se podría decir que cada persona tenía un autogobierno y tenía la responsabilidad sobre su propia vida. Y les dijo, tienen libertad para todos, excepto para comer de un solo árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero después de que el hombre cae, la naturaleza pecaminosa del hombre lo lleva a la corrupción y el mal se empieza a propagar y ya empezamos a ver, por ejemplo, el primer asesinato en Génesis 4, que fue castigado por Dios de manera personal. Vemos en Génesis 4:19 la primera poligamia, ¿no es cierto? Igual en Génesis 4:17 podemos ver que se establece una primera ciudad, ¿no es cierto? Justamente 4:17 es la ciudad que se edificó a nombre del hijo Enoc, ¿no? Y de esa manera empezamos a ver cómo la sociedad se empieza a corromper por causa del pecado, ¿no? Y Génesis 1:28 habla de lo que llamaríamos la regla de la creación, lo podemos llamar, o la ley y las leyes naturales. ¿Qué quiere decir estos principios iniciales de gobierno? La regla de la creación habla de que Dios es el responsable de las leyes creadas en el universo. Dios es el único que crea leyes y en realidad Él es legislador, y nosotros como seres humanos vivimos en un mundo donde hay leyes que son fuera del hombre, están por encima del hombre, ¿no es cierto? Y esas leyes son las que la Biblia habla como y los teólogos cristianos, y hablando de los estudiosos y filósofos en el tema de derecho, llaman las leyes naturales, y en términos jurídicos se llama el justnaturalismo. Quiere decir que nosotros entendemos que el hombre, las leyes civiles no son creadas por el hombre, son creadas por Dios, y le ha puesto al hombre el entendimiento en su corazón para poder entender de que hay algo bueno y hay el mal, y que nosotros debemos legislar basado en una ley superior. La ley está fuera del hombre, la ley no está dentro del hombre. Eso es lo que es el principio de las leyes de la naturaleza. Dios le da al hombre y le dice, tú no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice al hombre, yo soy la ley, solo yo puedo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Tú no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque solo Dios decide lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el principio de las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de gobierno civil, muchas veces debemos entender de que el hombre no es la medida de todas las cosas, y el hombre debe alinearse a las leyes naturales de Dios para poder interpretar la ley y vivir en una sociedad pacífica y bíblica, entendiendo que el hombre no crea la ley, el hombre, esto es muy importante, el hombre no crea las leyes, o no debería crear las leyes. El hombre lo que hace es identificar las leyes que Dios nos ha dado, y esas extrapolarlas y ponerlas en un ordenamiento jurídico escrito, eso lo vamos a ver más adelante, para la convivencia pacífica del ser humano. Cuando nosotros no tenemos esto claro, vamos a empezar a hacer leyes de lo que Dios no nos ha llamado a hacer leyes. Vamos a legislar lo que Dios no nos llama a legislar. Vamos a quitarle la libertad que Dios le ha dado al individuo, porque no entendemos de que el hombre no puede aumentarle a la ley de Dios, sino debe agarrar las leyes naturales, y esas leyes naturales que Dios le ha dado, esas son las que tenemos que poner en un ordenamiento jurídico y tratar de alinear nuestras naciones a la ley natural. La ley natural no significa que las leyes sean de la naturaleza, sino significa que Dios la metió en la naturaleza
para que el hombre, intrínsecamente para que el hombre las pueda identificar y que están en la naturaleza y que están fuera del ser humano. Eso es muy importante porque este es el primer principio para tener unas naciones prósperas. Fíjense, y para algunos que son abogados que pueden estar acá, saben de que existen dos corrientes de derecho, la corriente positivista y la corriente naturalista. Y en realidad estas dos corrientes se pueden decir es la cosmovisión bíblica y la cosmovisión pagana. La pagana, que es la positivista, te dice, la única ley que vale es la del hombre. La ley se ajusta al hombre, a la necesidad del hombre, a las necesidades políticas de los que están en ese gobierno de turno, pero el bionaturalista te dice, estás equivocado, el hombre lo que hace es identificar las leyes que ya están en la naturaleza, o sea que Dios las dio, el hombre las identifica estas leyes y las podemos conocer mediante su palabra y mediante la conciencia ya natural del hombre, que hay algo natural en el hombre que identifica lo que es bueno y lo que es malo, pero eso con la caída ha sido entorpecido y ya el hombre podemos decir, por ejemplo, que la mayoría de las personas sabría de que asesinar es malo, pero muchos podríamos dudar, ¿no es cierto?, ya en definir lo bueno y lo malo cuando entramos a temas delicados o de hilar fino. Podemos pensar distinto entre lo bueno y lo malo, porque nuestra naturaleza interna ha sido corrompida, ¿no es cierto?, por la caída, y ya no es tan fácil para el hombre hacer esta distinción, porque tampoco le compete hacerla, y para eso tenemos la palabra, para poder conocer lo que es malo a los ojos de Dios, para hacerlo ley en nuestra nación. Otro fundamento importante sobre el bionaturalismo, que viene a ser el primer principio que Dios nos da en la Biblia para entender el origen de las leyes, el origen del derecho, es efectivamente comprender algo tan importante, de que aplicando este principio a nuestras naciones, la mayoría de los gobernantes y de la gente que ha perdido una cosmovisión bíblica y un entendimiento de este principio, es que se empiezan a crear leyes, y muchos, incluso cristianos, van al parlamento, al gobierno, y lo que más quieren es crear más leyes, ¿es cierto?, cuando en realidad lo que tenemos es un ordenamiento jurídico tan complejo, con tantas leyes, cuando en realidad, si ya Dios nos ha dado lo que está prohibido, nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, y nos cuesta seguir las leyes que están en la Biblia, imagínense cuando el gobierno empiece a darle encima de la Biblia 1.000.000 de leyes más, que empiezan a estrangular al individuo en su libertad económica, en su libertad de expresión, en su libertad familiar, en su libertad de poder edificar su vida como Dios la ambiciona, o como ellos la ambicionan, y empezamos, en vez de alinear nuestras naciones a las leyes naturales, que no son tantas, empezamos a crear más leyes y a prohibir hasta lo que Dios nos prohíbe, a regular lo que Dios nos regula. Y ahí, cuando salimos de eso, es cuando empieza a haber corrupción del sistema de gobierno. Entonces, muchas veces cuando me toca hablar con amigos en el tema de gobierno, y yo le digo, y me dicen, ¿qué me sugieres hacer? Yo le digo, te sugiero dedicarte a abrogar más leyes que a crear. Porque realmente el mal está en crear más leyes de las que Dios ha puesto. Y es necesario entender eso. Creen que llegar a tomar a trabajar políticamente por el bien de la nación, creen que van a solucionar los problemas creando leyes.
Creando leyes no vamos a disminuir los índices de violencia, los índices de divorcio, los índices de feminicidio. Creando más leyes no vamos a disminuir los problemas sociales de nuestra nación. Pero sí, muchas veces las muchas leyes hacen difícil que la gente adquiera justicia, respeten su libertad. Y de alguna manera termina siendo más contraproducente que beneficioso. Entonces, ese es el principio de las leyes naturales. Debe ser el ABC de todo cristiano que quiere entrar a la política, es entender. Mi misión no es inventarme leyes más allá de lo que Dios nos ha dado. Mi misión es alinear mi nación a las leyes bíblicas o a las leyes que ya Dios me ha dado en su palabra y alinear mi nación en eso. Obviamente vamos a entrar más en detalle un poco más adelante, pero en Génesis 4:7 tenemos el primer sistema de gobierno creado por Dios que es nuevamente identificado, que es el autogobierno. Y el autogobierno, Génesis 4:7, ¿ya? Es la historia de Caín y Abel, cuando Caín estaba siendo tentado para matar a su hermano Abel, y Dios interviene antes de que Caín cometa el asesinato y apela al autogobierno de Caín, diciéndole, yo sé que tienes la tentación sobre el pecado, pero tú eres responsable, Caín, de vencer y de gobernar sobre tu vida. Mira lo que le dice el Señor en Génesis 4:7, dice, Dios le dice a Caín, antes que mate a su hermano Abel, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces Dios le está diciendo, mira, el pecado está ahí, estamos en un mundo caído, ya el pecado es parte de este mundo, pero aún en tiempos de pecado, aún post caída, Dios espera que el ciudadano, que el cristiano ejerza este gobierno, el autogobierno. La Biblia, el apóstol Pablo lo llama en dominio propio, ¿no es cierto? También le llamamos dominio propio, autogobierno y por supuesto el autocontrol, pero básicamente es ejercer autoridad sobre tu vida y gobernar tus acciones. Entonces, Dios espera que el autogobierno sea la principal fuente de gobierno en nuestras naciones. Y esto es importante porque mientras más autogobierno tiene una nación, menos gobierno exterior necesita. O sea, cuando la gente, normalmente el ciudadano en un país se porta bien, respeta las leyes, no está buscando cómo hacer la trampa, cómo saltar a la ley, cómo hacer corrupción. Normalmente las naciones como Suiza y muchas otras que tienden a tener ciudadanos con mucho autogobierno, tienen gobiernos exteriores más pequeños, un gobierno civil más chico, menos invasivo. Pero en las naciones, y disculpen que sea sincera, pero como América Latina, donde el autogobierno falta y falta mucho, tenemos gobiernos muy grandes, muy autoritarios, muy invasivos, porque el ser humano no hace lo que tiene que hacer. Entonces se crean leyes y regulaciones y todo para controlar la conducta humana, porque la conducta humana, el autogobierno fracasa, y ese gobierno propio que Dios nos dio se lo regalamos al gobierno civil para que nos controlen. En facilito es como cuando tenemos un niño en la casa. Si el niño hace su tarea, se porta bien, siempre llega a tiempo, ¿qué va a recibir de la mamá? Menos control.
Si el niño no hace su tarea, nunca llega a tiempo, miente, ¿qué va a tener la madre encima? Prácticamente es un principio en pequeño que opera en macro en nuestras naciones de América Latina. Vamos a ver el inicio del gobierno civil. Entonces vemos que cuando Caín mata a Abel, no había policía, no había un gobierno civil, no llegó el ejército, ni la policía, ni había un juez, ni un sistema jurídico. Y lo que sucede, pues, es que Dios personalmente se encarga de Caín y lo castiga. Pero lo que vemos es que el pecado de Caín se multiplica hasta llegar a un momento que la tierra estaban viviendo en un genocidio. ¿Qué significa que vivían en un genocidio? Significaba pues efectivamente que la tierra estaba en una matanza de unos contra otros sin control. Y efectivamente no debe sorprendernos porque en los países cuando no hay un gobierno exterior, la gente toma violencia en sus propias manos. Entonces, familia contra familia, me mató a mi hijo, yo lo mato a su hijo, luego me matan a alguien de mi familia y la venganza continúa y los ciclos de violencia no tienen fin hasta llegar a un momento donde el mundo se convierte en terriblemente peligroso y Dios dice, veo el fin. O sea, si esto sigue así, el ser humano se va a aniquilar. El ser humano se va a salir de control y se va a aniquilar. Y Dios le dijo a Noé, mira, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Hay tanta violencia que la situación está fuera de control. Entonces Dios aplica a toda esa generación de asesinos, aplica una pena de muerte masiva a través del diluvio y empieza de nuevo con una familia justa que es la familia Noé. Y cuando Noé sale del arca con una nueva familia, solo eran ellos, Dios le dice las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva, le da las mismas palabras, ¿no? Fructificad, multiplicaos, sojuzgad la tierra, etcétera, ¿no? Él le dice las mismas palabras que le dijo a Adán y Eva, le da la bendición, pero le da una nueva responsabilidad. Una responsabilidad que no se le había dado antes a ningún ser humano. ¿No es cierto? La responsabilidad de ahora castigar el crimen. En ese momento Dios nunca le había dicho a Adán y Eva, como les dije, pueden gobernar sobre otro hombre. Ahora le viene una nueva responsabilidad al ser humano. Y prácticamente le dice, el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y efectivamente lo que Dios le está diciendo a Noé es, ¿viste lo que yo acabo de hacer con toda esa generación de asesinos? Sí, el castigar el crimen es una facultad divina. El juzgar es una facultad divina. Dios no se la había dado al hombre hasta ese momento. Entonces le dice, a partir de ahí le dice, yo ahora te estoy delegando esta nueva responsabilidad a ti, Noé. Ahora, yo nunca más voy a castigar el crimen como lo acabo de hacer, ni voy a aniquilar y hace un pacto con Noé. Y ese pacto consiste en la delegación de la autoridad divina de que ahora Noé tiene la responsabilidad de castigar el crimen. Le pasa el batón, se podría decir Dios, y le dice, ahora tú vas a defender la imagen de Dios, vas a cuidar la imagen de Dios. Y le dice, ahora hay un pacto nuevo entre Dios y el hombre, y este es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra pacto, es esta, Génesis 9, 6 y 9, Génesis 9, 9 en realidad,
Y la palabra pacto sabemos que es una palabra jurídica, no es una palabra eclesiástica, por supuesto, ni el contexto es eclesiástico, este es un contexto civil, y es la primera y mejor traducción realmente de esta palabra pacto debería ser la palabra constitución. Entonces, es la palabra constitución. Yo estableceré mi constitución con vosotros, una nueva constitución. Esta es una constitución oral que establece Dios con el hombre, ¿ya? Y el pacto es con todos los seres humanos. Por eso dice contigo y toda tu descendencia, o sea, todos nosotros, porque la única descendencia que había sobre la tierra era la de Noé. O sea, ¿por qué? Porque ahora el castigar el crimen era algo nuevo que estaba siendo introducido por Dios a Noé, con la responsabilidad de que esto era necesario desde ahora hasta el fin, porque mientras vivamos en un mundo caído, necesitamos gobierno civil. Si no, vamos a terminar como justamente en un ciclo de violencia. El gobierno civil se convierte en el ente llamado por Dios, en una institución divinamente creada por Dios con el fin de castigar el crimen, porque se necesita un ente donde el ser humano lleve su caso para no tomar justicia en sus propias manos. Y ese justamente es el comienzo del gobierno civil en la tierra. Vamos a decirlo así, Noé no debería ser conocido por su fe solamente construir el arca y de salvar a su familia, sino por ser el primer gobernante sobre la tierra. Y la señal de que Noé es el primer gobernante es que es el primer patriarca. Porque cuando hablamos de los patriarcas, estamos hablando del padre de familia con la autoridad de castigar el crimen. Ese era el patriarca. Entonces, todo lo que en la Biblia decimos, el patriarca fue este, el patriarca aquel, quiere decir que era el gobernante, el jefe de familia que tenía potestad de castigar el crimen en su familia. Y obviamente en su tribu y más adelante lo vemos en su nación. Así que aquí es el inicio del gobierno civil. Dios delega algo divino al ser humano y tiene un propósito. ¿Por qué Dios crea el gobierno civil? El propósito del gobierno civil es proteger a los humanos inocentes. ¿Por qué Dios le dice a Noé, ahora tú vas a castigar al criminal? ¿Por qué? Porque la imagen de Dios debe ser cuidada. Dios hace una distinción entre el inocente y el culpable. Proteger a los humanos inocentes. Podríamos decir, no sé cuántos de ustedes ha podido verificar que existe la gente mala. ¿Cuántos saben que hay gente mala? Sí, todos sabemos que la gente mala existe. Si existe gente mala, y Dios quiere protegernos de esa gente mala. Dios quiere proteger a los inocentes. Y la manera de hacerlo es utilizando el gobierno civil, es el ente dado por Dios para proteger la vida inocente. Este principio me recuerda a un pasaje muy hermoso que muchos conocemos, que es Juan 3:16. Muchos hemos escuchado ese pasaje. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pero imagínense, entender este pasaje es tan importante porque decimos, Dios dio a su hijo para protegernos, Dios dio a nuestro hijo para librarnos del infierno, para que cuando muramos podamos ir al cielo. Pero también puedo decir, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado gobierno civil para protegernos en la tierra hasta que lleguemos al cielo. Y efectivamente el propósito del gobierno civil es protegernos en la tierra hasta que el Señor cumpla su propósito con nosotros.
proteger a los humanos inocentes, castigando a los criminales. Ese es el propósito del gobierno. Este propósito, que lo estamos viendo muy temprano en la Biblia, Génesis 9, es afirmado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Primera de Pedro 2:13 dice que debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviado. Fíjense, aquí el apóstol Pedro no está diciendo si son buenos, si son malos, si nos gustan, no nos gustan. Está diciendo que toda autoridad civil es puesta por Dios como por él enviado, hablando de Dios, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y Romanos, en este caso el apóstol Pablo también dice lo mismo. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien, porque los magistrados no son para infundir temor al que bien hace, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque una persona, un gobernante, es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva, esta traducción dice el cuchillo, la mayoría dice la espada, quiere decir lleva el poder coercitivo, tiene la responsabilidad dada por Dios para poder aplicar pena de muerte. Vamos a verlo comparado esto justamente, o para castigar en su defecto, porque es ministro de Dios, vengador, es el vengador de Dios para castigar al que hace lo malo en la tierra, es el gobierno civil. El gobierno civil, repito, es el vengador en la tierra para castigar al que hace lo malo. Eso está muy claro en la Biblia y lo vemos desde Génesis, estamos viéndolo acá y lo estamos viendo afirmado por el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué primera conclusión podemos sacar de todo esto que venimos hasta aquí viendo? Primera conclusión, el gobierno civil no es un invento humano, ni el gobierno es un invento pagano, es una institución creada por Dios con características divinas de delegación del castigo del crimen en la tierra. Y está relacionada con el amor de Dios por la vida inocente. Dice que cuando nosotros pensamos en gobierno, nunca pensamos en amor, peor en América Latina. Cuando pienso en política y en gobierno, ¿quién piensa en amor? Nadie. Pero la verdad es que les hago una pregunta de reflexión. A muchos de nosotros, me incluyo, no nos gusta quizás el gobierno en este momento que está gobernando nuestros países. Algunos somos más simpatizantes de unos que de otros, en fin, no es el punto. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos gobierno? Si no hubiera gobierno, estaríamos peor. Aunque el gobierno sea malo, cumple una función bíblica o divina, entre comillas, podríamos decir, de hacer que la gente por lo menos se restrinja en su naturaleza pecaminosa. Se restrinja de hacer el mal porque sabe que hay una autoridad, sabe que hay un juez, sabe que hay policía o que hay cortes y que puede terminar en prisión o que puede terminar castigado. Entonces, efectivamente, ese es el propósito del gobierno civil. Y cumple una función bíblica. Obviamente, vamos a entrar si no me equivoco, sí, vamos a entrar a ver ahorita más adelantecito, vamos a ver, nos quedan 15 minutitos, un poquito más. Vamos a entrar a responder una pregunta que viene naturalmente por este pasaje de Romanos 12. Y que da la casualidad que
continúe en el tramo de Génesis de nuestro estudio de política. Y es bíblico, debemos someternos siempre a la autoridad. Y la respuesta es clara, desde este pasaje para adelante vamos a ir a la respuesta de la pregunta. La Biblia es clara de que nosotros debemos de que toda sumisión en la tierra es condicional. La sumisión a los gobernantes, a nuestros padres, a nuestros pastores, a cualquier ser humano es condicional a que no nos pidan que hagamos algo que vaya en contra de lo que Dios manda. Por eso el apóstol Pedro dijo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres, y se lo dijo a un gobernante, no se lo dijo a un discípulo, se lo dijo a un gobernante. Yo no te voy a obedecer a ti porque prefiero obedecer a Dios antes que obedecer la autoridad política. Hablo eso porque eso fue el contexto que el apóstol Pedro dijo estas palabras. Entonces, la condición bíblica para someterse a una autoridad gubernamental es que sea un gobierno que castiga al malhechor, como dice aquí, y protege al inocente. ¿Qué pasa cuando el gobierno empieza a castigar? ¿Qué pasa cuando el gobierno empieza a castigar al inocente y a proteger al malhechor? Ya no podemos someternos al gobierno. El gobierno civil debe cumplir su función bíblica. Mientras cumpla su función bíblica de ser vengador, de castigar al que hace lo malo y proteger la vida inocente, nosotros somos responsables de someternos. Cuando esta autoridad castiga al inocente y mete preso y persigue al inocente y termina dejando libre y protegiendo al malhechor, no estamos bíblicamente obligados a apoyar o someternos a esa autoridad política o civil. Y de hecho vamos a ir a un ejemplo interesante que está en Génesis. Todos estos pasajes, no voy a entrar en detalle por tiempo, pero es bueno para que lo estudien. Génesis 42:6, Génesis 45:5, Éxodo 1, de Éxodo 2:15, Éxodo 3:10 y Éxodo 4:4 son todos ejemplos bíblicos de desobediencia civil bendecida y respaldada por Dios. Todos estos pasajes, estudienlo en su casa, ¿ya? Pero solamente me voy a enfocar en uno puntual de estos como para respaldar y puntualizar sobre este principio de desobediencia civil, y lo vamos a estudiar más adelante también en los pasos bíblicos que corresponden, pero hoy para dejar un precedente de que es un principio bíblico de la desobediencia civil cuando el gobierno no cumple cuando el gobierno exige o hace una ley que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, podemos ver un bonito ejemplo, me parece que es el de Éxodo 1, miremos ese, Éxodo 1:16, ¿ya? Aquí hace un decreto supremo el faraón, diciéndole a las parteras, a partir de ahora, cuando asistáis a los partos, estoy leyendo Éxodo 1:16, y veáis el sexo, si es hijo, si es hombre, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que les mandó el rey. Aquí vemos un decreto, una ley, pero una ley injusta. Dice que las parteras no hicieron caso, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto las hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron mintiendo, que mintieron.
porque las mujeres hebreas dijeron, no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga ella. ¿Y qué dice que hizo Dios? Dios hizo bien a las parteras. Dios bendijo a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Este es un pequeño ejemplo de desobediencia civil bendecida por Dios. Otro ejemplo es el de las espías. ¿Se acuerdan cuando fueron las espías y la mujer escondió a uno de los espías? Y efectivamente la mujer mintió, pero la única vez en la Biblia donde la mentira no es penada es cuando es para proteger la vida inocente. Es la única vez. Después toda mentira es condenada por Dios, excepto las únicas 2 veces cuando es que Dios no condenó la mentira fue en esta de las parteras y en el de la historia de los espías, cuando efectivamente, ¿no es cierto?, la mujer miente para proteger a los 2 espías que tenía en casa. Entonces, y la mujer obviamente desobedece a su gobierno pagano y efectivamente Dios le hace perdonar la vida. Entonces, muy importante este principio para ver. Vamos a terminar hoy, antes de entrar, mañana vamos a entrar a las 3 prácticas fundamentales para vencer la injusticia y la tiranía. Mañana vamos a entrar en estas 3 prácticas fundamentales, que es lo que yo llamo 3 mejores prácticas para transformar la política y el gobierno en nuestras naciones. Pero vamos a mirar, no sin antes, esta historia política muy importante sobre la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel es fundamental entenderla en el contexto de Génesis, como lo venimos viendo y leyendo. Génesis 9 es la creación del gobierno civil. Génesis 10 es la creación de las naciones, porque ahora que hay gobierno civil, pueden haber naciones. Recuerdan que les dije que una nación no es solo un grupo de personas, una nación es un grupo de personas dentro de un determinado territorio bajo un gobierno civil. Por eso en Génesis 10 es la primera vez que aparece la palabra nación en toda la Biblia, es efectivamente Génesis 10, poco tiempo después de la creación del gobierno civil. Y en Génesis 10 habla de la creación de las naciones, pero en una en particular habla de la nación que fue un ejemplo de una nación mala, una nación perversa, que justamente es la de la historia de Babel. Y vamos a leer Génesis capítulo 10 para conocer quién era el líder de Babel. Génesis 10, 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra. Importante. Cuando dice poderoso, no dice que fue el primer Arnold Schwarzenegger o el primer boxeador o Schwarzenegger. No, o sea, está hablando de que fue el primer hombre con mucho poder político, Nimrod. Y esto, si usted estudia civilizaciones antiguas, se da cuenta que Nimrod fue el primer rey. En las excavaciones que han encontrado, la civilización más antigua es la de los sumerios y su primer rey fue Nimrod, confirmando efectivamente la arqueología y la historia, se puede decir secular, lo que la Biblia dice. Nimrod fue el primer poderoso sobre la tierra, era un cazador, dice, y su reino, primera vez que aparece la palabra reino aquí, muy importante, porque no está hablando de nación. Nimrod no creó una nación, creó un reino. Ya, muy diferente al concepto de nación. Y dice que fue el comienzo, Babel, Erec, Cacat, Calneo, o sea, agarró varias ciudades
Asiria, Nínive, Rehoboth, Calá, Resén, o sea, todas estas fueron varias ciudades que convirtieron a Nimrod en un rey y edificó su reino, y al parecer una de las ciudades principales de su reino era Babel. Y en Génesis 11, lo que el escritor hace es decirnos, bueno, ahora vamos a mirar de cerca el reino de Nimrod. ¿Qué pasó? ¿Cómo Nimrod, digamos, consiguió su poder político? Entonces, Génesis 11 dice que empezó a haber un lenguaje, una comunicación que decía a la gente, vamos, hagamos ladrillos, cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, ¿no? Y dice que la gente decía, hagamos el edificio más grande del mundo y hagamos un nombre para nosotros. Efectivamente, empezó un discurso por Babel donde la gente empezó a decir, vamos a tener la mejor ciudad del mundo, y vamos a tener el mejor edificio del mundo, y vamos a tener la torre más alta del mundo. Y lo que probablemente sucedió es que fue Nimrod el que empezó esta idea, este discurso, y que la gente se emocionó. Claro, cuando apelan al nacionalismo es muy bonito, ¿no es cierto? Vamos a construir que nuestra ciudad sea la mejor, que nuestra nación sea la mejor. Y la gente empezó a traerle a Nimrod joyas, piedras, vino la gente, empezó a trabajar en el proyecto, y el que lideraba el proyecto era Nimrod. Y así fue como Nimrod se hizo grande. Vendiendo este discurso se hizo grande y se convirtió en rey. Y cuando Dios vio que todo el pueblo y todas estas ciudades eran gobernadas por un solo hombre, que tenía todo el poder y que estaban queriendo efectivamente con este discurso construir y edificarse la mejor nación del mundo, que esa era un poco la consigna política, dice que Dios vio que esto era peligroso y que nada los podía detener, que hablaban un solo idioma, y Dios interviene de manera personal, y lo que produce es una descentralización inmediata del proyecto a través de la confusión de lenguas. La confusión de lenguas obliga a que la gente empiece a dividirse. Entonces la gente buscaba quién hablaba español, acá están los que hablan español, y se crearon un grupo, y los que hablan alemán, y los que, indistintamente de cuáles fueron las lenguas que Dios creó en ese momento, la gente se dividió y buscó quién hablaba su lengua, y el proyecto de Nimrod se detuvo, y el gobierno de Nimrod se debilitó. Se debilitó y la gente obviamente empezó a migrar. ¿Qué fue lo que Dios en esta historia de Babel tan importante nos dio un mensaje claro? Dios establece la creación de naciones, pero no establece la creación de reinos. Y cuando Dios ve el primer reino y ve la centralización del poder, ve de que la gente empieza a empobrecerse, la gente empieza a perder poder, y solo unos cuantos se enriquecen allá arriba. Y la centralización del poder es lo que es condenado por Dios en la historia de Babel. Esa centralización del poder de Nimrod y de su reino, y la creación de diferentes idiomas es lo que hasta el día de hoy nos protege a todos nosotros de un gobierno mundial. Hoy día ningún país ni ningún individuo u organización puede crear o intentar crear, por lo menos hasta ahora de manera exitosa, un gobierno mundial, porque Dios nos ha dado justamente idiomas diferentes. Y esos idiomas hacen culturas diferentes y diferentes maneras de pensar que Dios nos da a cada uno,
y eso crea cultura y eso hace de que la comunicación obviamente sea más lenta, haciendo y protegiendo a cada uno de nosotros de que desde Roma o desde Estados Unidos, desde Washington o desde Ginebra quieran gobernar nuestras naciones. Y la descentralización política es un principio fundamental desde Génesis para la creación de gobiernos y naciones bíblicas o bajo un diseño bíblico. Entonces, vemos aquí un ejemplo claro de nuestro Señor, nuestro Dios, interviniendo de manera personal para descentralizar el reino de Nimrod y devolverle a la gente libertad y para que el poder vuelva a las bases, lo más local posible, lo más cerca de la gente posible, que es el modelo que luego vamos a ir examinando una y otra vez como un principio bíblico. Entonces, con esto terminaríamos lo que es nuestra primera sesión. Ha sido una buena introducción a todo lo que es en la Gran Comisión de Jesús y efectivamente que nos aterriza hasta el principio y el origen del gobierno civil, la importancia de la descentralización del poder político, basado en la historia de esta que acabamos de leer, y vamos a entrar, como les comentaba, ya a los 3 principios de gobierno civil en la próxima, el día de mañana, en nuestra próxima sesión. Y bueno, así que podemos abrirlo a algunas preguntas de los presentes y con esto cerramos la participación de hoy. Así es, bueno, la idea es que cada uno de nosotros que hemos tomado los apuntes a todo lo que hemos aprendido en esta noche, podamos hacerle unas preguntas a la pastora y politóloga que está invitada esta noche a este seminario, preguntas acerca de todo lo que vimos, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, algo que usted quiera preguntarle a ella, entonces lo vamos a hacer de la siguiente dinámica. Puede levantar la mano. Acá en el Zoom nos da la opción de poder levantar la mano y se le habilitará su micrófono de acuerdo al orden de que haya levantado la mano, o también lo puede hacer por medio del chat. Entonces usted puede escribir su pregunta y de acuerdo al orden también se leerá, se le transmite a la pastora y ella nos dará respuesta a esas preguntas. Así que si usted desea de una vez lo puede ir haciendo. Mientras tanto, también recordarles para los que aún no han llenado, no han diligenciado el link de asistencia, lo puedan hacer. Así que por medio del chat o por medio de la opción de la manito levantada se puede realizar las preguntas. Tenemos por acá una manito levantada de Primera Iglesia. Marco Tulio Tobar, el pastor para gozar. Buenas noches, pastor. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Irene, por este gran aporte a nivel de cosmovisión bíblica. Y hay un aspecto que me gustaría a mí que me ayudara un poco. Si cuando se rompe el velo del templo, también se están abriendo las puertas para que otras ciudades y otros pueblos y otras generaciones pudieran entrar también a ser parte de la cosmovisión en el momento que se rompe el velo, porque nos estabas hablando más en el aspecto cuando estaban entregando la Gran Comisión, pero antes de la Gran Comisión hay un momento de cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, que es la historia que siempre hemos conocido. Sí, cuando se rompe el velo se está abriendo también esa opción, esa oportunidad.
Sí, puedes específicamente decirme cuál es la pregunta. Sí, 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 cuando se rompe el velo del templo, también es un espacio de muestra de que se está abriendo la oportunidad para una cosmovisión, administración a nivel internacional, que todas las naciones del momento pudieran entrar a participar de manera directa del proyecto. Sí, exactamente. Gracias, Pastor, por traer mención de ese acontecimiento. Efectivamente, algo importante que tenía Israel como nación era el acceso a Dios, porque ellos eran los que tenían el arca, ellos eran los que tenían el sistema religioso implantado por Dios, o podríamos decir espiritual, no necesariamente religioso, para poder llegar a la presencia del Señor a través del templo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se arranca el templo, es una señal de que ahora la presencia de Dios estaba habilitado para toda persona, pero también para toda nación. Y para que todas las naciones puedan andar a la luz de la palabra del Señor, y y que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, es justamente parte de traer esta cosmovisión bíblica a todas las naciones, para que haya alumbramiento en las naciones, y ese alumbramiento es producto de que el Señor está cerca ahora, no solamente del pueblo judío, sino de los gentiles, y de las naciones paganas ahora pueden ser naciones cristianas. Ese realmente es el gran acceso Sí, y especialmente me interesa es porque es que sucede en el templo, no se rasga otra cosa sino el templo, o sea, como que si el templo va a ser el enfoque, o la iglesia en el momento que la imagen va a ser el enfoque, para que desde allí nazca las nuevas generaciones, nazca el nuevo corazón de una nueva administración, de un nuevo proyecto. Muchas gracias. Perfecto. Justamente al principio pusimos a la iglesia en el medio, en el recuadro, porque creemos que desde la iglesia nace la transformación de todas las esferas. Muchas gracias, pastora. Tenemos aquí también una manito levantada de Ana Milena. Doña Ana Milena. Sí, buenas noches. ¿Sí me escucha? Mira, o sea, no sé si es como pregunta o no sabría cómo decirlo, pero cuando ella habló sobre la intención que tenía Minro sobre unificar todas las naciones, mi pregunta es si eso es lo mismo que está pasando en la actitud. Está tratando de unificar las naciones para formar un solo reino. De las iglesias, unir todas las naciones para hacer una sola iglesia y él, o sea, estar antes o ser él el que va a liderar su reino, como lo quiso hacer ¿cómo se llama? Porque ser él. Entonces, no sé si es como una observación o un análisis que yo hago, que es como el mismo, quisiera hacer como lo mismo, y al final de los tiempos ya venir Cristo y volverlos a castigar y eliminando otra vez ese reino. Eso sería, no sé si yo estoy equivocada. No pude entender la pregunta, hubo mucha interferencia, quizás el facilitador de la conferencia aquí nos pueda ayudar transmitiendo la pregunta o la inquietud de la hermana. Sí. Doña Elena, si puede escribir su pregunta por el chat, sería muy bueno, ya que tiene mucha interferencia, logramos entender su pregunta. Entonces, el chat está habilitado para hacer sus preguntas. Sí.
Mientras vamos respondiendo las demás preguntas, tengo sobre el tema de hoy, hay 5 libros y un 6º libro que es el que vamos a tocar mañana, Destronando al Estado, y estos libros. Pero yo ¿cómo escribo? Los tenemos en PDF, así que si alguno lo quiere, está en 20,000 pesos. Si alguien quiere un libro, le hacemos llegar en 20,000 pesos cualquiera de los libros que tenemos para que quieran profundizar los estudios. Víctor Narváez. Bueno, buenas noches. Bueno, colocando un poquito en contexto la pregunta, estábamos hablando de que el cristianismo a través de la historia, ha tenido o ha influido en ciertos cambios en las naciones, ¿sí? Que no ha habido un cambio total, pero sí ha influido en el tema de las naciones. Me surge una pregunta cuando decimos que para poder cambiar la nación se necesitan estrategias intencionales y específicas. Entonces yo quiero hacer la pregunta es, ¿cuáles pueden ser esas estrategias para formar líderes institucionales para las naciones? Gracias. Gracias, Víctor. Hay lo que nosotros llamamos cinco prácticas o mejores prácticas que cuando la iglesia hizo estas 5, en todos los casos se dieron la transformación. Se podría decir que son casi garantizadas. No son fáciles de hacer, pero que vendrían a ser las 5 mejores prácticas. La primera es la capacitación masiva de cristianos en general en cosmovisión bíblica. Esa sería, digamos, la primera. Ya sé. La segunda es una vez entrenar masivamente a la iglesia, es agarrar a ciertas personas que quieren profundizar y formarlos a un nivel profundo en las áreas. Entonces, especificar política, los políticos, los de educación, los de negocio, bueno, en fin, cada persona específicamente siendo entrenada en su esfera de manera profunda. La tercera vendría a ser unificar y hacer equipos para tomar instituciones de manera específica, o sea, unificar a la iglesia, no que hayan políticos cristianos que tienen un proyecto, otro proyecto, y no se ponen de acuerdo, sino la tercera es tratar de crear equipos y redes para poder trabajar juntos entre personas que tengan el mismo pensamiento. El problema es que muchas veces pueden haber cristianos queriendo trabajar juntos, pero como no tienen la cosmovisión bíblica entrenada, tienen ideas que se contraponen y no logran trabajar en equipo. La cuarta es, una vez tienen esas 3, hay cristianos entrenados, cristianos con cosmovisión bíblica que están entrenados, que están unidos. La cuarta es empezar a hacer justamente un trabajo a largo plazo, un proyecto, empezar a trabajar con proyectos a largo plazo. O sea, en vez de pensar en la próxima elección, pensar en la próxima generación. En vez de pensar en algo pequeño, pensar en que tenemos que construir los mejores universidades, tomar las cadenas de televisión, tomar el arte, tomar la cultura, o sea, tomar realmente el liderazgo, una estrategia para tomar el liderazgo de todas estas instituciones, una estrategia para que nuestra gente esté en lugares de autoridad, en el campo de la banca, en el campo empresarial, en el campo político, en el campo educativo, y que los cristianos con cosmovisión bíblica logren influenciar, porque si tú tienes cosmovisión bíblica y estás preparado, pero no estás en un campo de influencia, no puedes hacer nada con tu conocimiento. Entonces el cuarto es lograr que esta gente se posicione en lugares de autoridad con un plan a largo plazo. Y la quinta es empezar a trabajar con el sistema financiero
que de alguna manera puedan ser autosostenibles los proyectos. Quiere decir, la parte de finanzas es una de las partes más importantes que la iglesia debe enfocarse. Son 5 elementos fundamentales que deben trabajarse en una nación para la transformación. Muchas gracias, pastora. Tenemos una última pregunta que tenemos desde el paso al pastor Farid Larrauri. ¿Cómo la iglesia puede tener está contestando una llamada? Pastora, ante la ausencia de los hombres de Dios en los gobiernos, ¿cómo la iglesia puede tener participación natural en el Estado? Creo que la iglesia como tal participa en el Estado a través de cooperación interinstitucionales. Es la manera correcta que la iglesia debe influenciar al Estado, es a través de cooperación interinstitucional, pero no politizando a la iglesia, o sea, no agarrando y que la iglesia haga política, sino que la iglesia envíe y prepare políticos y los envíe a la esfera de gobierno. Es muy diferente y eso tiene que quedar muy claro, porque cuando llega un momento donde la iglesia tiene un rol, un llamado divino, y la iglesia tiene un rol y un llamado divino, y es muy importante entender que la iglesia no es más santa que la institución del gobierno civil. ¿Por qué? Porque ambas son creadas por Dios. El problema es que en una están los santos y en la otra no la están, como dice efectivamente la pregunta. Entonces, la iglesia no puede hacer, la iglesia no está facultada por Dios para castigar el crimen, ni para llevar la espada, ni para aplicar pena de muerte, sanción política. No tiene esa facultad divina la iglesia, pero el gobierno civil sí. Entonces, cuando la iglesia, como iglesia, trata de meterse en el gobierno civil como institución, empieza a perder su esencia y su rol. Y cuando históricamente, cuando la política o el gobierno trató de meterse a la iglesia y se convirtió en una institución mixta, ¿no es cierto? Hubo problemas porque ninguna hizo bien ni un rol ni el otro. Entonces, ambas deben estar separadas porque tienen una misión divina separada, pero en ambas debe haber cristianos dirigiendo estas instituciones de la forma en que deben funcionar. Entonces, la iglesia influencia de 2 maneras para responder la pregunta. Una, a través de personas enviadas a trabajar y que su ministerio sea la política, se podría decir, ¿no es cierto? Y 2, a través, ya a nivel institución a institución, a través de convenios. Convenios interinstitucionales es donde busquen con proyectos en común donde puedan trabajar específicamente. Esas serían las vías bíblicas de poder trabajar. Muchas gracias, pastora. Qué bueno, ha sido un tiempo especialísimo.